El aumento de casos de COVID-19 está poniendo presión sobre el funcionamiento de las oficinas públicas. En este contexto, el Poder Ejecutivo exhortó el miércoles a los jerarcas de las oficinas públicas a analizar la implementación de la modalidad de teletrabajo. Además, el Poder Ejecutivo recomendó en esos lugares readecuar los protocolos con la participación de los servicios de salud en el trabajo y las comisiones de salud y seguridad. Mantener las medidas de prevención no farmacológicas sugeridas por el Ministerio de Salud Pública en su momento, limitar los aforos según las actividades, fortalecer la ventilación y considerar el uso de la medición de anhídrido carbónico, el CO2, en espacios con escasa ventilación o muy concurridos. Además, planteó promover, fomentar y facilitar la vacunación. Estamos en línea justamente en este momento con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, para profundizar en estas medidas y en estas exhortaciones por parte del gobierno. Conrado, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, el miércoles estuvo reunido, ¿no?, con el presidente Lacalle Pou y el ministro de Trabajo, Eduardo Mieres. ¿Cuál es el diagnóstico un poco al día de hoy sobre el funcionamiento de las oficinas públicas por estos días? Porque, sí, claro, tenemos la particularidad que, además de la pandemia, es fecha de muchas licencias de verano, ¿no? Es cierto. La reunión fue con el ministro de Salud Pública, Salinas, y con el de Trabajo, Pablo Mieres, y el presidente, ¿no? Entonces, lo que preocupaban más de un aspecto, el tema de certificaciones, que no es un tema propio de la Oficina de Servicio Civil, pero en el que participamos en algunas reuniones con Zoom, también con el ministro de Trabajo y el ministro de Salud Pública, y en particular en lo que respecta a la Oficina Nacional de Servicio Civil, los temas de oficinas públicas y cómo íbamos a tratar el tema de disminuir un poco la circulación y cuáles eran las medidas no farmacológicas que teníamos que tomar. Uh-huh. El tema de las certificaciones, decía, está incidiendo, claro, es lo mismo que se ve en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Sí. La demora que hay hoy en día en las mutualistas, o sea, la sobrecarga que tienen, hace que, entre otras cosas, el trabajador que llama porque necesita el certificado médico también demore en poder certificarse, ¿no? Y las mutualistas, a su vez, en trasladar la información al Banco de Previsión Social. Exacto. Si bien en el sector público no es tan acuciante, porque hasta el día de hoy no hay descuentos a nivel de cuando una persona se certifica, en el sector privado es más compleja la situación. Pero de cualquier manera, tanto el tema de la escasez de testeos como la posterior certificación es un problema que el presidente tomó nota, y bueno, ya las reuniones también con el presidente del Banco de Previsión Social y ver si hay alguna solución, se puede implementar alguna solución. Ya leí que algunas de las soluciones que estuvimos manejando, el presidente del Banco de Previsión Social hizo declaraciones al respecto, que era tratar de que no fuera únicamente la certificación provista hecha por los proveedores de salud, sino que el propio testeo, el resultado del testeo certificado por un médico laboratorista, pudiese comunicarse directamente al Banco de Previsión Social para acelerar el proceso de certificaciones. Pero eso todavía no se ha implementado, ¿no? No se ha implementado, y no sé si todavía tiene andamiento, porque además hay que hacer modificaciones. Se iba a buscar la posibilidad de hacerlo a través de la app Coronavirus, y bueno, hay que ver los detalles técnicos también, y además detalles legales, porque hoy en día los proveedores son los que legalmente son los que les corresponde informar al Banco de Previsión Social para poder que esa certificación sea reconocida. Nos íbamos con el tema de los temas que abordaron en esa reunión, pero le pregunto, ¿cuál es un poco el estado de situación en las oficinas públicas? ¿Qué diagnóstico tienen de cómo se está dando el funcionamiento? ¿Cuánto se está viendo afectado o no? Bien, si bien esta vez no hemos hecho un relevamiento como en oportunidades pasadas, donde los niveles de vacunación no habían alcanzado el grado que alcanzaron hoy en Uruguay, entonces la emergencia sanitaria era mucho más fuerte, y entonces ahí sí se nos pedía desde Presidencia hacer un relevamiento, porque
recuerda que la exhortación al teletrabajo era muy fuerte, era todo el mundo a teletrabajar, salvo aquellos servicios esenciales que tienen que ser previstos directamente por el funcionario público, sin posibilidad de teletrabajar. Entonces, lo que se nos había pedido era hacer relevamientos continuos de, bueno, si había servicios que se veían resentidos, cuánto se estaba respetando esa exhortación de presidencia a teletrabajar. Entonces ahora no hemos hecho un monitoreo como el de aquel entonces, porque la situación es distinta, pero sí nos venían llegando muchas consultas y veíamos una cierta desorientación entre los jerarcas, los organismos públicos, de cómo aplicar el teletrabajo, si en realidad podían hacerlo de manera extensiva o no. Entonces nos pareció adecuado, y además hay una necesidad evidente de disminuir por un tiempo la movilidad en las oficinas públicas. El grado de necesidad de esa movilidad es distinto, varía. No en todos los lugares se han producido focos de contagio de igual intensidad. Veíamos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Ha tenido algún... Sí, el ministro claro. Heber había señalado, ¿no? que tenía una cantidad de policías, por ejemplo, en Rocha decía 52 policías en Rocha que estaban con COVID y una cantidad más que estaban en cuarentenados, ¿no? Entonces son casi 90 policías que no tenemos hoy. Lo mismo pasa en la salud, en aquellos lugares donde son intensivos en la atención directa a la ciudadanía por el funcionario público, se genera un problema mayor. No es lo mismo, voy a dar un ejemplo, una unidad como AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, donde está muy digitalizado todo el trabajo y no hay necesidad de una atención directa al ciudadano, en aquellos ámbitos donde la prestación de un servicio de bienestar es directa, o un servicio de seguridad, como en el caso de la policía, es directa con la ciudadanía. Entonces, en esos ámbitos es mucho más acuciante el problema de los picos de contagio, ¿no? Las medidas anunciadas ahora, el miércoles, ¿no? ¿Qué ámbito de aplicación tienen, digamos, estas recomendaciones? ¿Las empresas públicas, la administración central? ¿Qué queda comprendido, digamos? Todo el sector público, todo el sector porque público. En realidad es un comunicado que saca la Oficina Nacional del Servicio Civil exhortando. Entonces nosotros tenemos competencias como para poder asesorar a todos o hacer exhortaciones a todo el sector público. Si fuera vía un decreto, no, ahí nosotros el Poder Ejecutivo hubiese tenido más limitaciones sobre entes autónomos. Aquí lo que se trata fue una exhortación en el campo de las medidas no farmacológicas, recomendando, ya habíamos hecho otras exhortaciones mediante comunicados, también Salud Pública había sacado no solamente decretos, sino también comunicados exhortando. Entonces nosotros nos remitimos a un comunicado de julio del 2021 que había hecho Salud Pública en cuanto a medidas no farmacológicas. Entonces exhortamos a que se sigan manteniendo esas medidas y recomendamos a las oficinas públicas, y aquí es todo el ámbito del sector público, a utilizar la herramienta del teletrabajo, eventualmente en la medida que, o sea, autorizados están siempre. Un jerarca cuando quiere... bueno, ese es un punto interesante. Ahí dice, autorizados están siempre, por esa duda también que surgía, que le había llegado, ¿no? En las semanas anteriores, o sea, ya lo podían implementar como tal. Exactamente, no hay una norma que prohíba utilizar el teletrabajo, pero como no hay una reglamentación, así como hay una ley para el sector privado, no hay una reglamentación clara para todo el sector público sobre el teletrabajo. Algunas empresas públicas tienen su propia reglamentación en cuanto al teletrabajo, pero no hay una norma específica clara que regule el tema del teletrabajo. Entonces de ahí venían las dudas. Por lo tanto, un comunicado recomendando la utilización de la herramienta es algo que da un poco de una línea más clara de hacia dónde va
el sector público en la materia. Igual hay quien puede considerarlo que es una medida bastante liviana, ¿no? Porque el comunicado fue cuidado en cuanto a resolver, exhortar a cada jerarca que eventualmente analice la posibilidad de aplicar la modalidad de teletrabajo. No es una exhortación a teletrabajar directamente. ¿Por qué se optó por ese camino y no por hacerlo obligatorio como otras veces, ¿no? La exhortación es a las medidas farmacológicas y el teletrabajo es una recomendación de que en la medida que el jerarca considere útil, y es como tú decís, no estamos exhortando a los jerarcas a que utilicen el teletrabajo, como sí pasó cuando teníamos un nivel de vacunación muy inferior al que tenemos ahora. Es una medida distinta, no le estamos diciendo a los funcionarios públicos, váyanse todos para su casa y quédense únicamente los imprescindibles. Ahí se evaluó esto con el Ministerio de Salud Pública y el presidente de la República estuvo de acuerdo en que no estamos en la misma situación sanitaria y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es que cada jerarca evalúe cómo es su situación en su lugar de trabajo. El asesoramiento que hemos recibido del equipo del Ministerio de Salud Pública es que esta variante del Omicron estaría, se calcula en un plazo de 3-4 semanas para que baje, por lo menos esas son las previsiones que hay tomadas en cuenta. Entonces se consideró que la situación es muy distinta a la que había el año pasado. De ahí es lo que tú decís, marcás muy bien la diferencia entre la exhortación a váyase todo el mundo a su casa y quédense únicamente los imprescindibles, a analice lugar a lugar cómo está su situación sanitaria y eventualmente utilice el teletrabajo. Eso de lugar a lugar, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta cada jerarca? ¿En qué parámetros tiene que basarse para tomar la decisión a ver si impulsa el teletrabajo o no en esa repartición? Bueno, tiene que ver el tipo de servicio que realiza, no es lo mismo aquellos jerarcas, ¿no? Como decíamos hace un rato, aquellos servicios donde son prácticamente casi insustituibles el servicio que presta directamente el funcionario público al ciudadano a poderlo hacer de vía remota. Entonces hay que evaluar el tipo de servicio y también el nivel sanitario que tiene. O sea, a mí me han llegado en mi propia oficina algunas áreas donde que no son muy numerosas y donde algunos dicen, estoy sintomático, estoy esperando el resultado. Bueno, se lo recomendamos, como bien también lo hace los comunicados de salud pública, que se haga cuarentena, que espere el test, y entonces en ese caso el gerente del área lo que tiene que recomendar es que se pueda teletrabajar. El hecho de que quede un poco al criterio de cada jerarca no da pie a ambigüedad o a situaciones que pueden ser muy, muy distintas. Es que la situación, hay disposiciones de salud pública que están al alcance de toda la población, incluyendo los jerarcas públicos. Entonces, lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo, no correspondería que hiciera el Poder Ejecutivo, o sea, lo que se está reclamando, según entiendo, es que se vuelva a una situación anterior del año pasado, es decir, vamos a tomar una norma muy clara, es decir, exhortamos a todo el mundo a teletrabajar, salvo a aquellos imprescindibles. No estamos en la misma situación. Y por lo tanto, si no estamos en la misma situación, sacar una normativa muy exhaustiva, diciendo, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a repetir los parámetros que Salud Pública marca desde la Oficina de Servicios Civiles, desde el Poder Ejecutivo, no tiene sentido. Esas medidas, que diríamos ya de corte sanitario, ya están marcadas por Salud Pública. Para eso no necesitamos desde el Servicio Civil volver a repetir las medidas de Salud Pública. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hablando de esta exhortación a que los jerarcas de las oficinas públicas analicen la implementación de la modalidad de teletrabajo. Bueno, entre otras cosas, ¿cómo se controla el teletrabajo? ¿Cuántas oficinas, entre que se hizo la exhortación y lo que va desde entonces, han acogido esta modalidad? ¿Qué implicancias tiene? Hay quien pregunta entre los oyentes, ¿no debería
implementarse ya una ley o efectivamente aprobarse una ley, un marco normativo específico para el teletrabajo en el sector público? Porque recordemos que la ley que se aprobó para el sector privado no comprende, ¿no? La ley de la que tanto hablamos en el año pasado, en 2021, impulsada por la senadora Carmen Sanguinetti, no contempla el teletrabajo en el sector público, así que con todo eso volvemos enseguida. El Poder Ejecutivo exhortó el miércoles a los jerarcas de las oficinas públicas a analizar la implementación de la modalidad de teletrabajo. ¿Cuánto está afectando la pandemia el funcionamiento de las oficinas públicas? ¿Cómo se controla el teletrabajo en el sector público? ¿Qué evaluación se hizo de lo que fue la primera experiencia el año pasado? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en la entrevista central con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ramos, ¿tienen medido cuántas dependencias se acogieron a esta recomendación? No, como te decía, a diferencia de la situación epidemiológica anterior, donde sí se nos pidió hacer un relevamiento a todos los organismos públicos, a ver en qué medida venían siguiendo la exhortación, la pauta del Poder Ejecutivo de enviar a todo el mundo a teletrabajar, salvo y ver si la calidad del servicio se había resentido o no, cosa que no es tampoco sencillo, sino que eran más bien lo que nos manifestaban los jerarcas, si venían teniendo problemas de cubrir las actividades esenciales o no, y hacíamos reportes y monitoreos al presidente y al secretario de Presidencia respecto a estos temas. En esta oportunidad no se consideró necesario. No descarto de cualquier manera poder hacer un monitoreo en las próximas semanas de cómo viene siendo implementado, con qué intensidad, porque la intensidad va a fluctuar. Ese es el problema de hacer un monitoreo. Me va a dar una foto muy puntual que puede variar al otro día. Si una oficina tiene un pico de contagio muy fuerte en una semana, pero baja, porque como hemos estado viendo ahora, inclusive están las recomendaciones de salud pública respecto a los testeos, respecto a las cuarentenas, viene variando, y entonces es muy probable que esa foto que nosotros sacamos, hacer un monitoreo no es sencillo, hay que preguntarle a todas las oficinas públicas, hacer un relevamiento, y si esa foto que yo saco un día me varía a los 2 o 3 días, de alguna forma me invalida un poco el monitoreo que estoy haciendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Nosotros, a ver, por ejemplo, acá desde la audiencia tengo un mensaje de Ana Laura que dice: en Antel no implementaron el teletrabajo porque está la portabilidad numérica, según le informaron a Sutel. Sí, por la mayor competencia, como que precisan a los funcionarios ahí. Y bueno, ella plantea, que manden por lo menos a teletrabajar a los mayores de 60, embarazadas o personas con ciertas enfermedades vulnerables, dice. El tema está en lo siguiente. En cada lugar el teletrabajo se viene aplicando de forma distinta. Ya ahora vamos a hablar un poco del tema de la regulación o no en el sector público. Yo vengo haciendo experiencias pilotos de teletrabajo en mi propia oficina, en la Oficina Nacional del Servicio Civil. El Ministerio de Industria también se acogió a ser piloto de algunas experiencias, a GESIC, en ámbitos donde hemos podido avanzar. Y estos pilotos vienen resultando muy exitosos. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 días de teletrabajo y cada gerencia dispone de cómo implementa esos 2 días de teletrabajo con sus trabajadores. En la Oficina Nacional de Servicio Civil, dice. Tienen 2 días de teletrabajo. La Oficina de Servicio Civil, y venimos haciendo un monitoreo. Ahora, nosotros nos hemos venido capacitando para poder teletrabajar. Estos anexos que nosotros sacamos al comunicado, que son 3 guías, no una, sino 3 guías de teletrabajo que colaboran en la implementación del teletrabajo, en realidad son muy útiles a la hora de ver que la calidad del servicio no disminuye, que no aparecen problemas de condiciones no adecuadas para los funcionarios para poder teletrabajar, temas de seguridad de la información, cómo se contestan los pedidos de acceso a la información pública cuando se está haciendo teletrabajo. Bueno, todos esos temas son temas complejos que hay que ir resolviendo. El Estado uruguayo no estaba preparado para el teletrabajo y nos hemos venido preparando para eso.
Por eso es que decía que en cada lugar de trabajo, en algunas empresas públicas hay más experiencias, se han venido preparando. ANCAP es un caso. Bueno, es de los ejemplos, Gastón, ¿no?, que vos tenías que relevaste ayer, ¿no? Sí, desde ANCAP nos comentaban que tienen la tecnología que manejan ellos es suficiente como para que podrían hacer todo el trabajo administrativo a distancia sin ningún problema. Exacto. AGESIC también. AGESIC es en tiempos de que en la pandemia no había los grados de vacunación que hay hoy en día, se hacía todo por trabajo remoto, pero tienen estándares de seguridad muy buenos, tienen gerentes capacitados para tener una planificación estratégica bajada a la semana. Entonces hay que ver también cómo no resentir la calidad del servicio a través del teletrabajo. Bueno, hablemos de eso. En el caso particular de Antel, que tú decías, bueno, se verá, hay lugares, o sea, no hay una orden de que vaya todo el mundo a teletrabajar. Yo no la he dado en mi propia oficina. Seguimos con la experiencia piloto de 2 días. Ahora, en caso de que haya en alguna gerencia picos de pandemia más altos y contagios, bueno, se autoriza a expandir esta norma de teletrabajo que tenemos hacia la interna. Hablando de cuestiones prácticas, digamos, uno de los desafíos es, para ver si las distintas reparticiones están preparadas o no, es cómo se controla, ¿no?, el teletrabajo. ¿Cuánto ha mejorado la capacidad para el control del teletrabajo en general en el sector público? Nosotros, ustedes saben que hemos creado una comunidad de gestión humana. Creo que las buenas prácticas hay que imitarlas. AGESIC ya en la administración pasada había creado una comunidad de práctica sobre gobierno digital, y nosotros seguimos ese ejemplo y creamos desde 2020 ya, creamos una comunidad de práctica sobre gestión humana, donde voluntariamente acuden, y te diría que tenemos prácticamente cubierto casi todo el sector público, porque vienen responsables de las unidades, no solamente responsables, sino de gente que está actuando en materia de gestión humana de los organismos públicos, y ahí venimos dando, por ejemplo, en materia de teletrabajo, se han expuesto los casos, muchos casos de empresas públicas, algunos de la Administración Central, algunos de los servicios descentralizados, se ha intercambiado, y de ahí, de estas enseñanzas, es que hemos sacado estas guías prácticas para implementar el teletrabajo. También están muy apoyadas en los objetivos, incorporar la gestión por objetivos y resultados clave, ¿no? Porque ahí, a ver, para lo que tiene que ver con el control, uno puede decir, hay un primer aspecto. Para muchos, a ver, está instalada la idea de que hacer teletrabajo es mandar al personal de vacaciones, ¿no? Ayer consultando funcionarios públicos incluso nos decían que hay incluso mandos medios que tienen esa idea de que si no los tienen como ahí sentados 6 horas u 8 horas para controlar, no pueden dar garantía de que estén trabajando. Esa es una percepción que está muy instalada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Dijiste muy bien, por aparte, eso es un problema de los mandos medios. Si yo como mando medio no sé si está de vacaciones el funcionario, es un problema que tengo yo como mando medio, porque no tengo un sistema de planificación bajado con resultados claros, con tareas asignadas, con productos y un sistema de poder monitorear esos productos. Por eso que nosotros arrancamos con los mandos medios y altos en los cursos de alta gerencia y gerencia media. Ya comenzamos con los cursos de alta gerencia, donde se insiste mucho en los temas de planificación estratégica. Inclusive en las reestructuras que se van a empezar a hacer en los ministerios, uno de los temas claves y por donde empezamos es por la planificación estratégica. Y cuál es definición de objetivos, indicadores, resultados. Sin eso, claro, es muy difícil controlar la calidad del servicio. Es que hoy en día, digamos que el sector público tiene pocos lugares, ¿no?, donde se trabaje por producto, digamos, o factores de tarea que sean medibles objetivamente. Si fuera así, eso, a medida que se vaya generalizando, es mucho más fácil, hace el teletrabajo mucho más fácil de implementar, ¿no? Tiene un rezago muy grande, ¿no? Ustedes conocen bien que hace más de una década fue de las cosas desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto más traté de impulsar, y no es fácil avanzar en Uruguay en esta materia. Por eso retomé de alguna manera esta insistencia, y debo decir con mucho apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, venimos trabajando en conjunto muy estrechamente
para poder avanzar hacia una estrategia de gestión por resultados. Por eso decía, lo primero que hay que empezar a hacer es, y que estamos haciendo, no es que estoy hablando de que habría que hacer, es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que demora de aquí a que se adquieran las capacidades, es capacitar a las gerencias para poder implementar el teletrabajo y que aprendan y que sepan, pero también eso hay que hacerlo con las autoridades políticas, tener muy claro hacia dónde se quiere ir, cuáles son las metas del organismo. Esto es más, tiene más grados de avance en las empresas públicas porque tienen procesos de modernización muy fuertes desde los años 80. En la administración central y los servicios descentralizados hay un rezago más grande, pero tampoco se puede hablar de términos generales. Hay lugares, áreas, la DGI, yo que sé, tuvo proyectos asociados a la Unión Europea, donde la planificación estratégica, la gestión por resultados, se convirtió en algo muy, muy fuerte y ya hay una cultura organizacional con gran capacidad todavía de mejora y pero digo que es muy distinto los distintos ámbitos, y hay ámbitos que es más fácil establecer la gestión por resultados y otros ámbitos, por ejemplo, la rehabilitación de personas privadas de libertad, donde gestionar por resultados es mucho más complejo, porque ya el concepto de rehabilitación es mucho más complejo y tener la trazabilidad de ese producto es más complejo. Entonces los ámbitos son muy distintos. Lo que hay que hacer es, y lo que estamos haciendo es capacitar, dar guías y y apoyar. Lo que nosotros no podemos hacer es hacerle el trabajo a los organismos, pero sí apoyar el trabajo de que tengan mayor facilidad de poder planificar, monitorear resultados, porque si no, es cierto que la percepción que puede haber, inclusive desde el sector privado, es que cuando se manda a trabajar a un trabajador del sector público, se lo está mandando de vacaciones. Sí, eso está muy generalizado, ¿no? Después hay desde la audiencia, por ejemplo, Santiago dice, vamos a tener la implementación de teletrabajo más larga del mundo. A 2 años de la pandemia todavía estamos en un plan piloto, dice. Esos comentarios me encantan porque es como que, a ver, ¿cuándo y por qué no se empezó antes? Una pregunta que uno podría hacerse es, a ver, el teletrabajo en el mundo... yo estudiaba en Alemania en los 90, vivía en Suecia a finales de los 90 y ya el teletrabajo era una cosa común. Y bueno, ¿por qué no se empezó en Uruguay? Entonces, el plan piloto que estamos haciendo es porque nunca se había hecho antes. Por algo hay que empezar. Y el plan piloto lo empezamos a mediados del año pasado y ya tenemos los resultados. Y estamos trabajando en la reglamentación del teletrabajo, cosa que no es fácil, no es salir a decir, ya ves la propia Carmen Sanguinetti, todo el trabajo que tuvo, toda el diseño, la elaboración, la generación de coaliciones ganadoras para que no hubiera muchos puntos de veto para la reglamentación del teletrabajo. Son cosas no sencillas, las consultas a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, al Parlamento, para poder avanzar consensuadamente, salvo que se quiera tirar un lineazo nada más, y poder reglamentar el teletrabajo. Y si no se hacen experiencias pilotos, tampoco hay aprendizajes para mejorar luego una posterior reglamentación. ¿Usted es partidario de la reglamentación del teletrabajo en el sector público? Que haya una ley que abarque el teletrabajo en el sector público, tal como hay para el ámbito privado. Exactamente, puede ser ley, decreto, se verá después la forma jurídica que puede tener, pero hay muchas resistencias también al teletrabajo. Por eso ese tipo de comentarios de que recién ahora estamos haciendo un plan piloto y ¿cuándo querías hacerlo? En materia de controles, Ramos, quizás lo más básico es el tema del horario, ¿no? Que es lo más básico de controlar. ¿En qué medida se puede hacer hoy eso desde el punto de vista técnico? ¿Las diferentes oficinas tienen esos insumos? En la administración central es muy sencillo, porque está el SGH2, que es un sistema digitalizado, donde inclusive lo que llaman las incidencias, que son las entradas y salidas de los funcionarios en sus respectivos horarios de trabajo, se puede hacer inclusive a través de una app, a través de su celular.
Por lo tanto, las posibilidades tecnológicas están al alcance. Otro tema es en ámbitos más complejos, donde diríamos, las organizaciones más fuertes y más grandes del Estado, como de salud, de educación, que tienen sistemas también muy complejos, porque además por la variabilidad de los horarios, ya cuando se incorporó al Ministerio del Interior, a este sistema de SGH2, el sistema que se llama el presentismo, pero en realidad es el control horario de las personas en su trabajo, fue muy complejo, hubo que trabajar mucho por la variabilidad que tienen los horarios, los efectivos policiales. Pero las condiciones tecnológicas están dadas, ese no sería un inconveniente. El inconveniente más fuerte que le veo a la implementación directa, masiva de teletrabajo, es la necesidad de capacitar a los mandos altos y medios para poder organizar el trabajo adecuadamente. Otro tema que veo es la capacitación de los funcionarios en los temas de seguridad de la información. Uh-huh. Sí, porque ahí estamos hablando de otro aspecto delicado, ¿no? O sea, el trabajo implica eso, el manejo de información pública del Estado, datos personales, por ejemplo. Exacto. ¿Eso está garantizado hoy en día? Por ejemplo, ¿hay seguridad en cuanto a que esos trabajadores que están implementando teletrabajo o que están en régimen de teletrabajo cumplan con ciertas condiciones que den garantías de la información pública y de los datos personales? Bueno, ahí lo que se hace es, AGESIC presta asesoramiento en la materia, viene trabajando, tiene expertos en ciberseguridad, hay en materia de las unidades de acceso a la información pública y protección de datos personales, brindan asesoramiento constante, y nosotros, en colaboración, gracias al apoyo que recibimos de AGESIC, elaboramos esta guía de seguridad en tratamiento de la información, pero eso depende en cada ámbito. Estas guías recién las hemos elaborado hace unos meses, entonces cuánto cada organismo tiene desarrollado los mecanismos de prevención, de seguridad de la información, varía de lugar en lugar. Lo que digo es que estas cosas demoran. Yo entiendo la ansiedad que pueda haber, pero recordemos que no había nada respecto a esto. Entonces, son muchos puntos al mismo tiempo que trabajar, y se está trabajando en esta materia. Y por lo tanto, ya la existencia de las guías, que esas guías estén a disposición de quien las quiera utilizar, el fortalecimiento de las unidades de gobierno digital que estamos promoviendo también, bueno, tiene que servir a este tipo. Lo que no podemos nosotros es, desde un lugar centralizado, asegurarnos de que todo el mundo lo hace bien. Eso es imposible, sería ser un gran hermano con una visión holística del Estado. Pero hablando ahí, capaz que volviendo al tema que le planteaba Gastón, ¿no? Del control del horario, por ejemplo. Hay quien puede preguntarse también, ¿es necesario? Usted decía, hay en algunas reparticiones donde claramente se puede controlar el horario, ¿no? Ahora, también cabe la pregunta de, ¿es necesario controlar el horario necesariamente en régimen de teletrabajo? ¿No se supone que es una de las ventajas, ¿no?, que da el teletrabajo, de que el trabajador pueda adecuarlo a cuando le cuadre mejor de acuerdo a su dinámica y a sus posibilidades familiares, por ejemplo? La famosa flexibilidad. Bueno, exacto. Ahí ustedes pueden revisar las guías que nosotros está en el comunicado que sacamos. Ustedes plantean que tiene que estar de acuerdo o hay que buscar contemplar, digamos, las necesidades del trabajador en cuanto a los cuidados en la familia, por ejemplo. Eso aparece en las guías. Exactamente. Hay que hacer una muy buena evaluación entre las dos cosas, entre el tipo y las necesidades del servicio y las necesidades del propio trabajador. Entonces, es decir, si lo que siempre tiene que estar es cubierto el servicio, de alguna manera. Lo que tiene que hacer cada gerencia es preocuparse porque el servicio esté cubierto. No puede ser que de repente un ciudadano o un jerarca o necesita saber algo, tiene que hacer un trámite y decir, no, mira, no porque este teletrabajador le viene bien trabajar de 12 de la noche a 4 de la mañana. Entonces vos durante el día no tenés atención en el servicio. Estas cosas están contempladas en las guías, donde se dice, bueno, que se cubra el servicio. Cubriéndose el servicio, después hay una flexibilidad grande de cómo el trabajador puede, de lo que no es
lo que no queremos reproducir es un neo-taylorismo con computadoras, es decir, hacer un control de movimientos y tiempos del trabajador absurdo. Que ya Por ejemplo, no de cuántas sentido. horas pasa conectado. Exactamente, eso no se trata de eso, por eso hay que ir a trabajar hacia resultados y productos. Bueno, o Ahora, cuántas horas pasa conectado o qué sitios visita cuando se conecta. bueno, eso también depende de cada uno, el grado de control. Hay ámbitos hasta donde se le pone una cámara al trabajador. Nosotros nos parece que eso no es por el camino que hay que... Lo que sucede es que al no existir una reglamentación en el sector público, lo que hacemos es dar estas guías, capacitamos, pero en cada lugar después la interpretación de cómo se hace el teletrabajo es distinta. Y esa resistencia que decíamos de los mandos medios que plantean que están trabajando para capacitarlos en esto, ¿no? Exacto. ¿Esa resistencia en estos 2 años ve que se haya reducido o sigue permaneciendo? Bueno, eso depende, porque en parte se ha reducido porque la propia exhortación que se había hecho del Poder Ejecutivo a que la gente teletrabajara ya fue ayudando, fue contribuyendo un caldo de cultivo para que se viese que el teletrabajo al final no era que el servicio se abandonaba. Los monitoreos que nosotros hemos hecho durante las etapas más críticas de la pandemia no era que los servicios habían dejado o colapsaron o dejaron de funcionar. Entonces yo creo que esas resistencias han ido bajando. No obstante, es cierto, hay resistencias todavía, algunas más justificadas, otras menos justificadas, algunas más ancladas en muy bajos niveles de madurez de la institución, entonces hay una desconfianza del jerarca a decir, bueno, acá siempre esta institución no tiene los estándares adecuados como para implementar adecuadamente el teletrabajo, entonces son más reticentes, ¿no? Y otras veces tienen que ver con las propias diría competencias del jerarca de que ignora los temas de planificación estratégica y se siente más seguro al viejo control personalizado de la tarjetita, de la marcada de tarjeta a la entrada y salida del funcionario, cosa que no asegura un estándar yo puedo asegurarme de que el funcionario marque su tarjeta, saber que está en la oficina y no necesariamente quiere decir que sea productivo. Ahí plantea un punto interesante, ¿no? Porque le exigimos al teletrabajo que tenga muchos patrones de medición de la productividad que capaz que en presencialidad no se le exigen, ¿no? Y capaz que es mucho más baja la productividad. Volvemos enseguida, tengo varias preguntas para plantearle de los oyentes y sobre todo vamos a hablar también de la calidad del servicio, ¿no? ¿Cómo se garantiza la calidad del servicio en oficinas públicas? A ver qué está planteado en ese sentido. Bien. Pasando en el limpio, Ramos, el aspecto parece, claro, muy diverso y dispar según la situación de cada una de las reparticiones públicas. Ahora, como línea general, o sea, lo que usted, digamos, pasa en limpio y pone énfasis ahí es la solución para tener algo más aceitado en cuanto al teletrabajo en el sector público, es la medición por resultados, ¿no? Pasar a lo que ustedes han apuntado, que es la gestión por objetivos y resultados clave, ¿no? Exactamente, esa es la base. De lo contrario, no hay un monitoreo adecuado de que la calidad del servicio no se resienta a través del teletrabajo. Repito, las experiencias son positivas, los funcionarios, hemos hecho encuestas, están favorables al teletrabajo. El tema es que hay que trabajar mucho en la planificación y en la digitalización de los trámites y servicios. Entonces, si yo tengo trámites y servicios que no están digitalizados, que hay que ir presencialmente, entonces necesito un funcionario que esté presencialmente y no se puede trabajar. Avanzar en la digitalización, avanzar en la planificación estratégica. Ahora, decir esto parecería, como ese oyente que quería que ya lo hubiésemos sacado hace 2 años. Bueno, ¿qué pasó con 10, 15 años de tomos de planificación estratégica que sacaba OPP, iban al Parlamento, que supuestamente había objetivos, indicadores, ¿no? Y que no los leía nadie en el Parlamento. En el Parlamento ni los conocían que estaban estos tomos, y mucho menos se gestionaba de acuerdo a esa planificación estratégica. Por eso es que nosotros
en los proyectos de reestructura que tenemos, por lo menos a nivel ministerial. Lo que estamos armando instructivos, hicimos una especie de joint venture entre la Contaduría General de la Nación, AGESIC, la Oficina de Planeamiento y Servicio Civil, para avanzar en conjunto en estos temas, empezando por una planificación estratégica muy fuerte, muy seria, y con participación de los trabajadores. No en la definición de objetivos, que es más un tema político, pero sí con qué indicadores se van a medir estas cosas, porque ahí es fundamental la participación de los trabajadores en el armado de los indicadores. Indicadores que no son conocidos por los trabajadores o aceptados, son indicadores que luego, porque son los propios trabajadores los que te van a dar la información para poder llenar esos, para darle número a esos indicadores, cuantificar esos indicadores. Pero pasando limpio, entonces, ¿y cuánto falta para terminar ese proceso o avanzar un poco más, digamos? En ese proceso es que venimos junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya trabajando con los ministerios, solo que no tenemos todavía un decreto habilitante en las reestructuras, pero ya venimos obteniendo información, ya venimos trabajando, viendo cuáles van a ser los delegados sindicales que van a trabajar en los procesos de reestructuras, pero de alguna manera es darle mucho más efectividad a la planificación estratégica que lidera la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y esa es la obsesión de Alfi, de Julio de Brum, Álvaro Rosa, es planificar por resultados. De lo contrario, no hay posibilidades de medir la calidad del servicio. Quedó pendiente del bloque anterior del tema de eso, ¿no? De la calidad del servicio desde el punto de vista del usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, acá un oyente, Jorge, decía que salvo alguna excepción que puede nombrar, la atención virtual durante la pandemia le resultó mala. Dice, capaz tuve mala suerte en DGI, BPS, Brau, Telepeaje, BHU. Atención del usuario mediante teletrabajo no es eficiente, no permite repreguntar ante dudas en el momento, por ejemplo, y si uno repregunta, la respuesta demora. Y bueno, dicen, ni que hablar para las personas que tienen son menos duchos en la materia digital. ¿Qué ven ustedes en ese sentido, desde ese lado? ¿Se vio resentido? Hay que trabajar muchísimo en todos los sistemas de evaluación, y que la evaluación presione la mejora de la gestión. Y la evaluación de la ciudadanía es fundamental. Ahora hay que trabajar mucho. El Uruguay está muy atrás en eso. Vías de evaluación para que los usuarios puedan evaluar cómo fue la atención. Sí, lógicamente, no como único lugar de evaluación. Yo doy clases sobre temas de indicadores y evaluación, y bueno, he coordinado la maestría de políticas públicas en la UDELAR. Los temas de evaluación son bien complejos. Cuando uno dice, bueno, acá que te evalúe el cliente. Bueno, si mi cliente es una persona privada de libertad, puede ser muy subjetiva su evaluación. La evaluación tiene que ser, en todo caso, 360, los servicios tienen que estar evaluados por sus clientes, pueden ser internos o externos, pero también las personas tienen que estar evaluadas por sus pares, ¿sí? y los temas, si es una evaluación institucional de la calidad del servicio o una evaluación de la persona, del funcionario mismo, que son de evaluaciones distintas. Todo el capítulo de evaluación y calidad de los servicios es un capítulo específico. Ojalá este tema del teletrabajo y de la pandemia nos haya servido también para impulsar todos los temas de calidad de servicios y el tema de evaluación. Nosotros, uno de los pilares que tenemos de transformación, tenemos 3 grandes pilares en servicio civil. Uno es la reforma de la carrera administrativa, el segundo que entraría este año a implementarse, ahí sí nos hemos venido preparando mucho para esto. El segundo es digitalización de servicios. No puede ser que una persona demore 1 año y medio para entrar al Estado o para hacer un arrendamiento de servicios estemos 6 meses y cumplir 28 pasos y con mesas de entradas que se rebotan los expedientes de un lado para otro. Es un gran debe que hay, sobre lo que hemos venido trabajando muchísimo, ahora no tenemos tiempo. Y el tercero es la evaluación de los funcionarios. El 95% de los funcionarios nos respondió a las encuestas que hicimos que la evaluación no les sirve de nada en su desarrollo profesional. Por lo tanto, estamos trabajando y ahí sí queremos este año enviar un proyecto de ley al Parlamento, pero para eso vamos a hacer conversatorios en el Parlamento, etcétera, sobre todo lo que nos venimos preparando, que ya venimos hace 1 año y medio trabajando en eso, en evaluación y gestión por competencias de los funcionarios, que no es nada fácil.
Y eso está atada, esa gestión de evaluación de competencias, por evaluación de los resultados de la gestión. Yo puedo evaluar a un funcionario diciendo trabajás muy bien en equipo porque tus evaluaciones 360 me dan muy bien, pero su área de trabajo tiene unos resultados desastrosos, ineficientes. Entonces hay que vincular las evaluaciones institucionales con las personales, y eso no es nada fácil. Ahora, partimos de muy atrás, ¿no? Hoy en día los sistemas de evaluación que tenemos son muy, muy deficitarios. Sí, lo hemos hablado en otras instancias, ¿no? En otras entrevistas, y seguramente entonces cuando se vaya avanzando en esos planes de la oficina, retomemos a eso. Me quedaba solo una duda de lo que decía Gastón, ¿no? Del servicio. Tengo otros mensajes que van también por el lado de, bueno, yo trabajo mucho, dice este oyente Gustavo, con DGI, BPS, Catastro, y la verdad que el teletrabajo, dice, es un desastre, está todo atrasado, no contestan los mails. Seguramente hay alguna experiencia positiva a resaltar de lo que fue la experiencia del año pasado. ¿Hay alguna oficina efectivamente que haya mejorado o que haya implementado después, haya adoptado cambios, ¿no? Hay a muchas empresas que les llevó, por ejemplo, a lo que antes se hacía presencial, pasarlo a la virtualidad para dejarlo como mecanismo siempre dando una facilidad, ¿no? al cliente. ¿Usted resaltaría alguna experiencia en ese sentido? Sí, seguro. Te podría decir que, bueno, la Dirección Nacional de Identificación Civil ha sido, ya viene desde hace tiempo siendo una de las puntas claves en eso. AGESIC, claro, son ámbitos también que tienen ciertas madurez institucional, han avanzado, pero doy solamente 2 ejemplos, hay muchísimos, sería injusto. Siempre uno cuando nombra algo tiene el sistema, ya sea para bien o para mal, de nombrar y avergonzar, o nombrar y no ser justo. Cuando uno nombra para bien, no ser justo con otros. Pero a mí no me cabe duda de que hay que avanzar muchísimo en materia de teletrabajo. El teletrabajo es como que nos cayó, no estaba preparado el sector público para el teletrabajo, nos cayó, nos hemos estado preparando. Ahora, los resultados tampoco se pueden obtener del día a la mañana. Lo importante es hablar sobre estos temas, tener canales de evaluación de la ciudadanía sobre estos temas, poder exigir a los jerarcas mejorar la calidad de la atención. El tema es que si los organismos públicos estaban o no preparados para un seguimiento de una evaluación por resultados, si los funcionarios estaban capacitados para teletrabajar, los mandos medios y los mandos altos estaban preparados para implementar el teletrabajo, están las condiciones digitales, tecnológicas dadas, los temas de seguridad. Estamos hablando acá en temas de DGI, ¿no? Que son temas muy, muy complejos, donde la seguridad de la información es muy importante, pero lo que tenemos que estar muy atentos. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora, en marzo, vamos a lanzar una encuesta del grado. La Oficina de Servicio Civil, a nivel de la ciudadanía, no la conoce nadie, la confunden con el registro civil. Sí. Seamos claros en eso. Entonces, ¿por qué? Porque atiende muchos organismos y atiende muy poco a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué me va a conocer la ciudadanía si yo no la atiendo? Salvo los sistemas de ingreso al Estado de Uruguay Concursa. Luego la ciudadanía prácticamente no tiene contacto con el servicio civil. Lo que tenemos son clientes internos, 183 clientes internos. Bueno, vamos a lanzar una encuesta de satisfacción, a ver, con nuestros clientes internos. Nos va a dar bastante mal, porque somos lentos en los trámites jurídicos, etcétera, pero por lo menos sentamos líneas de base y tratamos de ver si podemos ir mejorando nuestra atención y calidad. E inclusive ver si podemos también empezar a atender a la ciudadanía. Y hoy tú haces una consulta como ciudadano y Servicio Civil te dice, no, nosotros no atendemos a ciudadanos. Cosa que hay que cambiar también en la cultura. Nosotros tenemos un registro de vínculos con el Estado, que ustedes como periodistas, si quieren saber algo del registro de vínculos, me tienen que hacer un pedido de acceso a la información. Nosotros queremos liberar datos que no sean de protección de datos personales, que no estén amparados por protección de datos personales, y liberar datos de pases en comisión, vínculos jurídicos de funcionarios, sueldos, etcétera, y que la ciudadanía los tenga. Y eso es un servicio que nosotros tenemos que prestar y tenemos que ser evaluados por eso. Pero por eso digo, hay que avanzar en esa materia y bueno, atreverse a ser evaluado. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar sobre el tema en cualquier momento. Gracias a ustedes por poder hablar de todos estos temas complejos. Un abrazo.